Bueno, le quería saludar este día especial a la Iglesia Centro Cristiano Silo, a los queridos miembros de esa familia, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y dejarle un pequeño mensaje de Pascua que en esencia en estos 10, 15 minutos que quiero compartir con ustedes se resume en esto. ¿Qué representa la Pascua para nosotros hoy? 1 Corintios 15, 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que este contexto está hablando lógicamente de la muerte, último enemigo a ser destruido, y cómo los hijos de Dios, las hijas de Dios, tienen la victoria garantizada por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, su obra en la cruz fue perfecta y nosotros estamos completos en Cristo, en esa victoria. Pero ¿qué específicamente representa esa victoria? Y yo creo que hay que volver a Éxodo 12, que nos revela el principio de lo que para Israel significaba esa Pascua. En primer lugar, notamos esto, que Dios le dijo a Moisés que le avise a los hijos de Israel que cambien el calendario. En otras palabras, que ese mes iba a ser desde ahora en más el primer mes del año. Es como ahora estamos en abril y decir, bueno, este mes se va a llamar enero. Fue un cambio radical. Su vida comenzaba en ese día. O sea, tan profundo y tan claro era el mensaje. El día más importante de sus vidas acaba de ocurrir, es lo que Dios le estaba diciendo en la Pascua. Entonces, es tan profundo que yo creo que aún para ellos les costaba comprender la magnitud de lo que significaba esto. Pero con el correr del tiempo vemos que Dios fue revelando la verdad de la Pascua. Y la primera cosa que notamos es esta, es que la Pascua para Israel, así como para nosotros, significa que ya no eran esclavos del pasado. Esos 400 años que habían pasado en Egipto, esa influencia, esa cultura, esos dioses ajenos, etcétera, etcétera, esa opresión de los egipcios hacia Israel, eso se acabó, eso terminó. Terminó tan profundamente que hubo un mar llamado el Mar Rojo, y el pueblo, cuando cruzó ese Mar Rojo, quedó marcado un antes y un después. O sea, el Cordero de la Pascua los sacó de Egipto, los liberó del pasado. Y notablemente es un mensaje que en el Nuevo Testamento se repite. Pablo le dice a los Gálatas: estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, y no seáis y no volváis al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Entonces vemos que la tendencia, así como Faraón, era tratar de seguir oprimiendo al pueblo de Israel, tratar de mantenerlos en el pasado. Por eso Faraón le dijo: vayan ustedes los hombres a adorar a Dios, vayan ustedes los varones, pero queden sus familias, queden sus bienes. Moisés dijo: no, nosotros nos vamos y los bienes se van también. Y Faraón seguía insistiendo en que algo él quería retener, pero el mensaje fue claro. Dios vino a redimir a su pueblo, y ese pueblo fue llamado a ser
su primogénito. Ese pueblo fue llamado a salir de Egipto. Entonces el mensaje de la Pascua para Israel era claro: ya no sois esclavos del pasado. Y comparto esto con ustedes para decirte hoy que en Cristo el pasado ya no tiene influencia, ya no tiene poder sobre tu presente y mucho menos sobre tu futuro. Satanás quiere robarte tu familia, quiere robarte tus finanzas. Es hora que tú le digas: mira, no solamente celebro una Pascua, pero lo vivo, lo creo, lo proclamo. Yo fui esclavo del pasado, fui esclavo del pecado, pero hoy soy libre, soy hijo del Rey, soy parte de una nueva cultura, la cultura del reino de Dios. Entonces, estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres es una verdad que tú y yo debemos vivir, proclamar y compartir con aquello que nos rodea. Si tienes familia, si tienes situaciones que todavía están bajo la influencia de Egipto, hoy levántate en tu casa, en tu familia, y proclama esa libertad que Cristo con su sangre ha pagado ahí en la cruz. La segunda cosa que yo veo en el mensaje de la Pascua es que dice Éxodo capítulo 19, dice este pasaje: Dios compartió esto con ellos cuando los sacó de Egipto. Dios les dijo esto. Les dijo: vosotros viste, Éxodo 19:4, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo yo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En otras palabras, no solamente la Pascua significaba que ya no eran esclavos del pasado, pero sino que ahora eran hijos en la casa del Padre. La expresión con alas de águila implica intimidad, implica cercanía, implica contacto. Dios estaba tomando este pueblo y atrayéndole a sí mismo, diciendo: yo no solamente les libré del pasado, pero os he traído a mí, a una relación nueva, a una nueva cultura del reino de Dios, a la familia de Dios, a la casa del Padre. Entonces, Dios le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Especial tesoro. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que el Nuevo Testamento dice, que nosotros fuimos colocados en un lugar de intimidad, de relación, de Abba Padre. Fuimos colocados en un lugar donde podemos establecer intimidad con Dios. Somos familia de Dios. La Pascua implica no solamente libertad del pasado, pero intimidad con el Dios presente, con este Dios que nos sacó de la esclavitud para ser hijos en la casa del Padre. ¿Estás viviendo en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Estás viviendo en esa intimidad? Hagámonos esta pregunta en esta Pascua, porque para esto Cristo nos libró. Y la tercera cosa que yo encuentro aquí en la Pascua y su significado para nosotros. Número 1, repito, esa Pascua significa que ya no soy esclavo del pasado. Esa Pascua significa que soy hijo en la casa del Padre, llamado a intimidad. Tercero, esa Pascua significa que tengo un propósito definido en la vida. Un propósito definido en la vida. Éxodo 19:6 dice así: porque vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. ¡Wow! Reino de sacerdotes. Gente santa, nosotros pecadores, nosotros fallutos, nosotros con las tendencias, nuestras debilidades y nuestras metidas de pata. Nosotros con todo esto, llamados a ser un reino de sacerdotes, gente santa. Lógicamente, Pedro lo dice en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito definido. La Pascua significa un propósito definido también. Significa que tú y yo ya no somos estrellas errantes en un espacio, en la oscuridad de una noche. Somos llamados a brillar, somos llamados a impactar, somos llamados a dejar una marca, una huella profunda en este mundo. Hijos, ya no esclavos del pasado, ya no esclavos del pecado, ya no esclavos del temor, ya no viviendo en el ayer, sino viviendo en la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ya no soy esclavo, soy hijo en la casa del Padre, con un propósito definido para brillar y proclamar en las tinieblas las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le bendiga. Amén.